Me han dado 6 puntos nuevos y no son en el carnet de conducir. ¿Qué os parece? Es lo que tiene comerse una puerta de cristal. Hola, ¿qué tal, navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a instalar 2 peldaños en el mástil y una veleta en lo alto del palo. Los peldaños no son necesarios para instalar la veleta, pero harán que trabajemos con mucha más comodidad. Y como en breve instalaré un equipo de viento nuevo, creo que es el momento ideal para colocarlo. Verás, como instalarlo todo es mucho más fácil de lo que parece. Quédate hasta el final del vídeo. Estos son los peldaños que vamos a instalar. Son unos peldaños plegables. Son de nylon. Hacen la curvatura del mástil. Y si no fuera perfecta, porque cada mástil es diferente, unos son más curvados, otros un poquito más planos, pues el nylon tenemos la ventaja que nos permite lijarlo. De hecho, en las instrucciones lo pone, que si no se adapta perfectamente al mástil, que se puede lijar. Tienen 5 remaches y aguantan 140 kilos. Bueno, que aguantan el peso de una persona de sobra. Esta es la veleta que vamos a instalar. Es una veleta Windex modelo 15. Y he elegido esta veleta porque tiene espantapájaros, que puede parecer una chorrada, pero estoy harto de que los pájaros me caguen la cubierta del barco. Entonces, a ver si es verdad que lo espanta o no. Y lo que vamos a hacer es montarla antes de subir al mástil. Más que nada porque si se cae, si se me escapa algo de la mano, ya sabéis dónde va, ¿no? Va al agua y hasta luego, Lucas. La parte roja de las aspas debe mirar hacia abajo, es la parte que brilla al reflejar la luz. La veleta tiene unas hendiduras donde acoplamos las varillas y apretamos el tornillo. Si queréis saber características y precio de la veleta, en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que lo veáis. En el manual de instrucciones dice que las aspas deben coincidir con la plantilla de la caja para marcar exactamente el ángulo y grados con respecto al viento. La abrimos un poquito y coinciden a la perfección. Esta es la varilla espantapájaros. Espero que funcione. No hay que apretar demasiado la rosca de la veleta. Es de pasta y podría partirse. Pues ya tenemos la veleta montada. Seguro que ya tiene ganas de ver la instalación. Así que venga, vamos al lío. Lo primero es marcar la altura a la que pondremos los peldaños. La distancia recomendada es 1,20 m desde lo alto del mástil. Por cierto, no explico cómo subir al mástil solo porque de eso ya hice un vídeo. Fue uno de los primeros vídeos del canal. Ahora vamos a marcar los agujeros de los remaches. Vaya puta. Abajo los peldaños coinciden con la forma del mástil perfectamente, pero aquí arriba no. No asientan bien. Toca lijarlos. La curvatura del mástil aquí es diferente a la parte de abajo. De todas formas, vamos a marcar y abrir los agujeros ya que tengo toda la herramienta aquí arriba. Tenéis que disculpar que la cámara no enfoque bien el trabajo, pero subir al mástil solo, tener las herramientas en las manos y además la cámara, no es nada fácil. Se ha movido el ángulo de grabación y no lo he visto. ¿Habéis visto mi bolsa de herramientas? He probado mochilas, bolsas profesionales de trabajo, y al final lo más cómodo para subir y bajar y trabajar son las bolsas reutilizables de supermercado. Lo que son las cosas. Vamos a taladrar el mástil, 5 agujeros a cada lado. Está atardeciendo y pronto anochecerá. Vamos a bajar y mañana seguiremos.
Toca lijar los peldaños para que acoplen bien con la curvatura del mástil. ¡Vamos a darle caña! Si te está gustando este vídeo y te sirve de ayuda, suscríbete y dale a la campanita. Muy bien, pues después de un par de horitas lijando parece que tienen la forma correcta. La mejor forma de subir al mástil de un velero es con ayuda, y con la máxima seguridad posible, por supuesto. Y dicho esto, ¿quieres saber qué sistema uso para subir así, solo y sin ayuda? Mira la flecha de la esquina superior derecha. Ahí tienes el enlace, pero ojo, termina de ver este vídeo y luego vuelve al minuto 6:20 y pincha el enlace. No te vayas ahora, que vamos a colocar los peldaños y la veleta de viento. Esto está duro de cojones. Los remaches son del número 5 y la remachadora, como veis, es bastante pequeña, así que toca apretar pero fuerte. Muy bien. Pues acción quedado. Ahora vamos con el otro lado. Ya están los peldaños listos. Con un cinturón podremos trabajar con mucha facilidad aquí, en lo alto del mástil. No tenemos que agarrarnos. El cinturón ya lo iremos perfeccionando. Como veis, se ha partido. La veleta sería vieja y si sumamos la dureza del ambiente marino, el resultado es este. Vamos a quitar el viejo soporte. Y ahora vamos a tirar de lo último en tecnología. Fijaos qué sistema tan sofisticado uso para subir la nueva veleta montada. Y es que a veces las cosas simples son las mejores cosas. El soporte de la veleta coincide exactamente con este modelo. Está claro que las dos veletas son de la misma marca. Como está montada, solo tenemos que poner y apretar un tornillo. ¿Cómo se ve? Vamos a comprobar el ángulo de las aspas con la plantilla. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos la veleta colocada. Por fin hemos terminado de ponerla. Ya me tiemblan las piernas, así que me voy para abajo. ¿Veis? Ya está puesta. A este lado. Eso es, que no la toque. Muy bien. Y esto es lo que decía el espantapájaros. Veremos a ver esto si sí o si no. Ya veremos. Ya veremos cómo funciona. Y ahora... ya digo que me tiemblan las piernas ya. Ahora para abajo. Despacito y buena letra. Veleta lista para navegar. Próximamente instalaremos el equipo de viento. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!